hablando de todo lo que es desarrollo de control de las emociones, desarrollo del espíritu, desarrollo y elevación del nivel de resonancia personal y compartido, es que si estamos a puertas de un proceso que va a encomiar un cambio, una transformación para toda esta horda desaforada de humanos que somos más de 6.5 billones, más de 6.500 millones de almas confundidas y perdidas sobre este planeta, sería una excelente oportunidad para un proceso de transformación de paz, de conciencia, de respirar profundo y calmo. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. De diferentes fuentes tenemos el dato de que algo se nos viene en 2012. No podría yo afirmar que sé exactamente qué va a pasar, pero son demasiadas y heterogéneas fuentes que hablan de eso. Y como acabamos de ver con el invitado, hasta la ciencia nos indica que algo puede pasar. Bueno, yo pienso que una buena manera de despertar la conciencia es teniendo acceso a la información para hacernos llegar hasta ese cambio. Es en cierta medida lo que yo trato de hacer con este pequeño granito de arena que es mi libro. Yo he tratado de recabar mucha información, relevante información, para en cierta medida abrirnos los ojos de que no todo lo que nos han venido enseñando, no todo lo que nos programan desde la infancia es tal cual. Desenmascarando a Yahvé, un copioso libro que lo tenemos aquí en manos, que nos ha dicho que mañana sale de imprenta, son más de 400 páginas. Cuéntanos un poquito, ¿por qué? 442. 442. ¿Por qué este nombre? ¿Qué refleja? ¿Qué contiene? ¿Y qué mensaje nos trae? Bueno, te comento que en la versión original se hacían como unas 560 páginas, pero... Es la versión abreviada entonces. Sí, porque dije ya demasiado, entonces como que es muy poco comercial, bueno, quedó en 40 partidos. Bueno, el título es un poco un título pegajoso, pero en sí es honesto, porque el título refleja de qué trata el libro. Yo sostengo la teoría, que no es mía, o sea, no es nada novedoso, de que la deidad, la entidad que ha venido siendo adorada, tanto por judíos como por cristianos, es una entidad alienígena que se hizo pasar por esa gran energía cósmica. Yo en el libro reporto todas las pruebas que he encontrado para sostener eso. Coméntanos 2 o 3 de las principales pruebas que tú sostienes en el libro para sostener que Yahvé era un extraterrestre. Por ejemplo, inconsistencias bíblicas. Todos alguna vez hemos escuchado el famoso pasaje de cuando Jesús salva a una mujer adúltera de ser lapidada. Pero lo que la gente no relaciona es que ese castigo que esas personas pretendían hacer con esa mujer era el cumplimiento de una ley, la ley de Moisés. Ahora, ¿de dónde viene esta ley? Esa fue una de las leyes que Moisés recibió de su Dios, Yahvé o Jehová, en el desierto, junto con el decálogo o los 10 mandamientos. Las personas piensan que lo único que recibió Moisés en el desierto fueron los 10 mandamientos. Son más de 600 leyes, que es lo que se conoce como ley mosaica. Entonces, pensemos un poquito. ¿Cómo es que, digamos, ese Dios ordena una ley de cumplimiento eterno que ordenaba matar a pedradas a las mujeres adúlteras para luego mandar a su hijo a combatir a los que pretendían poner en cumplimiento su propia ley? Es inconsistente, es absurdo. Entonces, primero tenemos que identificar las inconsistencias y después indagar en ellas. ¿Cuántas inconsistencias has tipificado en la Biblia? Demasiadas. ¿Cuántas se refieren en tu libro? Bueno, yo hago, por ejemplo, comparaciones entre lo que enseñó Jesús y lo que había enseñado antes Yahvé, para demostrar el abismo que hay entre ellos. Yahvé dijo... pero son dos historias diferentes. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió unir lo que se llama el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, si son dos historias completamente diferentes. El Antiguo Testamento te grafica la creación del pueblo de Israel, que está sostenido en el Pentateuco hebreo, en los 5 libros originales, y la historia de Jesús el Cristo es, pero otro caso aparte, totalmente aparte. O sea, ¿a quién se le ocurre unir? Perfecto, y esa inconsistencia es lo que está en la mente de las personas. Hay que dejar claro que no hay ningún vínculo entre un personaje y el otro. Y por si acaso le estamos explicando a la gente que estamos hablando de historia. Así Ojo, es. no de religión, por favor. Una historia Estamos que ha sido de hecha historia. religión. Claro, bueno.
Ya, entonces, otra inconsistencia. Bien, el Dios bíblico repite muchas veces que Él es el único Dios, ya. Pero sin recurrir a textos extrabíblicos, notamos que las otras entidades que supuestamente son ficticias, productos de la imaginación de las personas, me refiero básicamente a las entidades que eran adoradas por otros pueblos, porque en la Biblia es la historia del pueblo de Israel, pero contemporáneos a ellos hay otros pueblos que no son muy tomados en cuenta, porque ese libro de historia que fue su religión habla básicamente de la historia de ese pueblo. Pero si nosotros tuviéramos un poquito más de conocimiento de la historia de los pueblos vecinos contemporáneos de Israel, notaríamos que la relación de ellos con sus dioses era muy parecida a la relación del Dios de Israel con ese pueblo. Entonces uno haciendo esa extrapolación, uno llega a la conclusión de que esas otras entidades actuaban muy parecido a Yahvé como para ser entidades ficticias. También tal como lo hizo Yahvé, ordenaban que le hagan sacrificios, que le construyan templos, tenían profetas, tenían muchas cosas parecidas. Y si en este ámbito nos respaldáramos en textos extra bíblicos que confirman relatos bíblicos, entonces se nos amplía el panorama y llegamos en mi caso, llego a la conclusión de que de hecho eran entidades reales. Entonces, si llegamos a aceptar que eran entidades reales, entonces ¿quiénes eran? Entonces, ahí entra la ufología. Eran entidades que se hicieron pasar por Dios. No sé si tú tocas un punto que es interesante y que a mí me llamó la atención cuando revisaba esta historia. Y es que Jehová, o Yahvé, como quieras llamarlo, le tiene temor a otro Dios, a Azazel. No sé si revisaste eso. Claro. Hay una parte. Él ordena un sacrificio para Azazel. Sí, en una parte donde le reconoce sus derechos, digamos. Deberán temer. Levítico 18. Claro, y respetar a Azazel. ¿Quién era este ser? Ya, curiosa, bueno, es la única mención de esta entidad Azazel. Si uno revisa la explicación bíblica, se explica que era una especie de demonio del desierto. Pero si era con la terminación él, así es. Se supone que era de sus ángeles. Ahora, eso es muy interesante de ver. Ahora, basándonos en textos extra bíblicos, por ejemplo, el libro de Enoc, ahí se menciona también a este Azazel. Y este Azazel en ese libro es uno de los ángeles desertores que, digamos, transgredieron las disposiciones de Dios, ya, o de la entidad superior al vincularse, digamos, con mujeres terrestres, porque el libro de Enoc habla de que hubo un grupo de ángeles que se vincularon con mujeres terrestres, y ahí se lo menciona a este Azazel. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi libro? Si analizamos la información bíblica en contraste con información extra bíblica, se nos abre un panorama diferente. Lo que yo planteo es que nosotros, para adentrarnos en el tema investigativo, tenemos que, por lo menos momentáneamente, desprendernos de todos los paradigmas, de todas las taras, todas las fronteras que nos significa X creencia religiosa. Mencionas en alguna parte o graficas el tema del 6 de Génesis, cuando vienen estos seres extraterrestres a mostrarse como las hijas de los hombres. Claro, eso está en el último capítulo. Ya. ¿Cómo lo interpretan? Bien, ese ha sido un tema de mucha polémica, porque se menciona a los hijos de Dios que se metieron con las hijas de los hombres. ¿Tú te refieres a eso, verdad, Jaime? Sí, claro. Ha habido mucha polémica sobre a qué se refieren cuando hablaban de hijos de Dios. O sea, ha habido sectores, hasta en la iglesia, que pensaban que se referían a ángeles. Hay otros sectores que, cuando se menciona a estos hijos de Dios, piensan que se referían a los hijos humanos que tuvo el tercer hijo de Adán y Eva, que era Set. Ya. Entonces, los llaman los Hayanes, entonces que fueron el producto. Así es. Entonces, yo sostengo que cuando se refiere a los hijos de Dios, porque en Génesis se habla de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como esposas. ¿Ya? Entonces, producto de esa unión, salieron seres que muchos interpretan que fueron seres gigantes. ¿Ya? Entonces, yo sostengo, yo estoy en la línea de los que piensan que sí, que eran seres ángeles, o en términos extraterrestres, que se vincularon con mujeres humanas y producto de su unión, ya salieron seres gigantes que son mencionados muchas veces en la Biblia. Los anaquitas,
tienen muchos nombres. David, si es que escuchaste nuestro programa de la semana anterior, tuvimos una comunicación telefónica con Salvador Freixedo. Sí, lo escuché, fascinante. Yo soy también muy fanático de Freixedo. Espero que pueda venir en noviembre. Viene en noviembre al Congreso, sí. Él tiene un libro maravilloso que se llama Israel por lo contacto, el cual maneja una teoría muy cercana a la tuya, ¿verdad? Sí, es verdad. Si es que existió una influencia de esa naturaleza en la que un ser extraterreno tenía una condición de Dios desde una nube y daba órdenes, ¿has logrado tú localizar algún fenómeno más contemporáneo hacia nuestra época? ¿Has logrado tú buscar algún referente parecido en nuestra historia contemporánea? ¿Un nuevo Yahvé dando órdenes desde una nave o generando influencia sobre la historia y los acontecimientos humanos? Bien, el tema es que estas entidades que antes se manifestaban como ángeles, como dioses, yo sostengo que se han venido manifestando, no han dejado de manifestarse. Lo que pasa es que ya no se manifiestan como se manifestaban antes, porque las personas, los seres humanos hemos evolucionado y hasta los esquemas mentales son diferentes. Tú te refieres a la tecnología. Así es. Entonces, Entonces, es que en el 1500, 1400 algo, un ruso náufrago cayó por ahí en África y estos africanos, primera vez que veían un rubio barbado, lo hicieron Dios y lo verificaron, y estuvo como 30 años de un Dios, ¿no? así bueno, es. aquí hubo una casta de indios, incas, dirigentes de tez clara, de tez blanca. Es una historia lo probado que sí, la interracialidad ha generado unas sublevaciones bastante sui generis. Yo, responde a tu pregunta, Omar, yo pienso que sí se han venido, se siguen manifestando. Lo que pasa es que ahora se le dicen entidades extraterrestres. Y estos son los contactados del momento, o sea, los contactados del pasado. Pero ¿tienes algún ejemplo de una entidad extraterrena que haya tenido trascendencia, influencia y capacidad de cambio sobre nuestra historia actual? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, el arcángel Gabriel, que se le manifestó a Mahoma en la cueva y le dictó el Corán, era una, si hablamos de historia más o menos reciente, ¿verdad? Era un caso de esos. Y ha tenido mucha influencia en el mundo actual porque, mira, o sea... ¿Y el ángel Moroni él creó la versión de Smith. Bueno, parece que está aceptado por el Vaticano que Juan XXIII tuvo una entrevista de media hora. Parece, no, está aceptado. Eso dijo... En los jardines sí, de Castel Gandolfo. De Castel Gandolfo, cuando una nave bajó. Sí, la parte que tú dices, Jaime, es una parte que a mí me genera especial interés y es una parte en la que quiero encontrar directamente. Y Freixedo dijo que el Papa Pío XII también, recuerdo, que a él más todavía le llamaba la atención el tema de Pío XII. Entonces, ¿qué autonomía tenemos en el planeta? La mente no es, por eso terminó diciendo Freixedo. Entonces Freixedo al final terminó diciendo, no le entreguen su mente a nadie. Independientemente de eso, ¿qué tan humana, qué tan autónoma o qué tan terrena ha sido nuestra historia? Yo pienso que la existencia de la especie humana en este planeta es producto de una especie de hibridación o de varias. Es que hay varias razones, no hay una sola. O sea, si vemos el origen de las razas, así es, ¿cierto? O sea, vas a encontrar un montón de formas. Porque en esto, por ejemplo, yo le estoy dando la razón a Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz dice, mira, todos los seres que habitan en este planeta son productos de hibridaciones, como tú dices, de contactos directos con extraterrestres, de siembras de semillas cósmicas, incluso seres que los han mandado aquí deportados de otro planeta han venido y han procreado en este planeta. De todo eso yo estoy de acuerdo con él, porque hay también estos ingenieros genéticos que están dando la vuelta por ahí y vienen y hacen pruebas de acá. O sea, tenemos un montón de evidencia de eso. Aquí a 500 kilómetros están los famosos pueblos no contactados que le llaman, sí, ¿no es cierto? Los Tagaeri, los Guaurani. La pregunta es, ¿quién los puso ahí? Si y yo sé de una forma de pensar. Tanto la religión como la ciencia, aunque esto pueda sonar muy polémico, son fronteras para el acceso real a esta cosa que nos desconcierta. Tú hablabas de esta hibridación. Mira, hay que romper un paradigma. El paradigma de la teoría de la evolución. ¿Ya? Entonces, sin tener que recurrir a la ufología y a lo que nos hizo contactado como Sixto Paz, podemos ver que la evidencia recolectada por científicos
tiran abajo la evolución de las especies, lo que Claro. produce las razas. Claro. Eso la gente tiene que saber. Lo que pasa es que yo, por ejemplo... A ver, yo aquí quiero